Buenas tardes, mi nombre es Diego Francisco Esteban León, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. Hoy les voy a hablar sobre el mito y el rito. Haré 3 preguntas importantes. La primera, ¿cuál es la relación entre el mito y el rito? Para responder esta pregunta, primero quiero llevarlos un poco al tema, respondiéndoles qué es el mito. Bueno, falta recalcar que hay muchas definiciones sobre el mito, ¿sí? Hay demasiadas porque cada autor va definiéndola a su manera, pero la que más me llamó a mí la atención fue que el mito forma parte de una matriz, ¿sí? Simula como la creación artística y es una expresión de la emoción y del instinto. Y el rito es, por así decirlo, una epifanía de manifestación o presentación del acto del mito, ¿sí? Llegando un poco más a cabo ya sobre la respuesta, según Fry, dice que hay una estrecha relación entre estos dos, que sostiene que el mito es una realización del rito. ¿A qué quiero decir con esto? El mito es la forma oral y el rito es el acto de esta forma oral. Esa es la relación que tienen. Que el mito viene siendo la forma verbal o la forma de contar y el rito viene siendo el acto o la forma de hacer tal mito. Bueno, listo. La segunda pregunta. ¿Cuál es la importancia de la presencia del mito en una obra literaria? Listo. El conocimiento del mito y la relación entre la literatura viene siendo pues dividida en 3 partes. La primera, que los mitos se hallan dentro de la literatura, pues ya que esta es como la expresión del mito, ¿sí? Siendo la expresión de la humanidad para que compuestos con el contenido, entonces así hacemos el mito. La segunda, ¿qué es el mito? Pues que el mito encuentra en la literatura distintas expresiones, ya sea simbólicas o narrativas. Y el tercero, que es la presencia del mito en una obra de arte, es precisamente lo que nos hace vibrar con ella, lo que nos une con ella, haciendo que la literatura nos una o nos haga como entender el mito, entenderlo y así acoplarlo para hacerlo un poco más como sutil para nosotros. El hecho de que los mitos formen parte de esta estructura literaria comprueba que a pesar de nuestro racionalismo o nuestra manera de pensar, y desmitifiquemos la mentalidad que tenemos sobre los mitos de que no son reales o de que simplemente no creemos en ellos o que son irreales, aún así con la literatura hacemos que ellos existan y que aún así nos llamen la atención y pueda que nosotros entendámoslo y los metamos un poco en nuestra cultura, ¿sí? Ya siendo el mito pues, de cada nación y haciendo que los contenidos míticos sigan siendo el sustrato de nuestra cultura o nuestros pensamientos psicológicos. Listo. La tercera y última pregunta. ¿Cuál era la relación del ritual con lo divino? Esto viene siendo más parte de la cultura de los mayas prehispánicos, donde ellos constituían que sin duda el ritual era parte como del hombre religioso, de todo viene siendo su cultura religiosa. ¿A qué me refiero con esto? Esta era la forma de que los religiosos expresaban de manera tangible sus creencias o su riqueza espiritual, haciendo que de esta manera entraba en contacto con todas sus inquietudes sobre el mundo sagrado, siendo que ellos hacían esta relación con los rituales para que con sus dioses o aquello que consideraban sobrenatural, haciéndolo sagrado, ¿sí? Ya siendo por medio de los rituales que celebraban en espacios sagrados como los templos, pirámides, las plazas, las canchas que antiguamente llamaban donde hacían los juegos de pelota y templos. Y pues un poco espacios más que consideraban sagrados. Cabe aclarar que para poder llegar a estos sitios o para poder hacer aquellos rituales tenían que considerarse sagrados, pasando ellos mismos por una purificación para poder pues hacer este ritual, ya haciéndolo pues un poco más sagrado, y eso es como la relación entre lo ritual y lo divino, haciendo que el ritual comunitario establecía una alianza entre el mundo sagrado y el profano, para que una persona o una persona religiosa pueda llegar a hacer un ritual para toda la comunidad tenía que tener como ciertas características, ¿sí? Y pues haber pasado por ciertos rituales como más pequeños para considerarse una persona digna para pisar o tocar estos sitios sagrados ya anteriormente nombrados. Sí, el contacto sagrado implicaba peligro, de ahí la necesidad de asumir medidas para poder, que no fueran dañadas. Por otra parte, los religiosos querían proteger estos sitios sagrados, por así decirlo,
creando que toda persona que fuera tocado, dañado o simplemente tratado de malinterpretar estos sitios les serían impuros y pues tendrían su cierto castigo, ya porque estaban haciendo pues no religiosos, estaban saliendo de esa cultura religiosa, y así ellos los castigaban o los ponían a hacer ciertas cosas o simplemente los purificaban y hacían que ellos fueran un poco más puros para poder llegar a este sitio sagrado, pues ya viendo la relación entre lo divino y el ritual. Para aclarar o para decirlo un poco más simple, el ritual viene siendo lo que hacían ellos para explicar lo divino, todo aquel que era sobrenatural o que el hombre no entendía o no sabía el por qué sucedía. Ellos utilizaban el ritual para poder hacerlo más tangible para que la gente creyera y su comunidad religiosa creciera, incrementara un poco más el número de personas, haciendo de esto la relación entre el ritual y lo divino. Para finalizar, ya con esas 3 preguntas importantes, espero les haya quedado claro cuál es qué es el mito y el ritual y qué tuvo con esta cultura. Hasta luego.